Si yo hubiera crecido en Corea, creo que habría sido un estrés muy grande. No necesito tener esta parte coreana de mí. O sea, es que de México me gusta la calidez de la gente. Creció bajo el rechazo de su propia comunidad por no ser suficientemente coreana. Pero hoy es una doctora que alborea mejor que cualquier en las calles de Ecatepec. ¿Cómo logró esta coreana encontrar su verdadera identidad en el caos de México? Llegaste a muy temprana edad de tu país natal, Corea del Sur, a México, y no llegaste a cualquier lugar, sino a Ecatepec. ¿Te acuerdas del primer choque cultural que has tenido como chiquita? Para mí era muy normal vivir ahí en Ecatepec, pero yo no entendía por qué la gente se me quedaba viendo, por qué me gritaban cosas en la calle de China, o por qué me preguntaban que si Corea y Japón era lo mismo. Y también al conocer más coreanos, pero creo que fue choque a la inversa porque pues yo estaba en mi mundo pues mexicano, ¿no? Al conocer coreanos me di cuenta que ellos sí eran muy coreanos y dije, ay, o sea, como que no me siento ni de aquí ni allá. ¿Qué aspectos notaste, por ejemplo, de estos choques culturales con coreanos? Los coreanos que yo conocía pues eran en la iglesia y la mayoría de ellos iban a escuelas en donde habían muchos coreanos y ellos pues también mantenían toda esta cultura coreana más que yo. Yo la verdad es que, o sea, sí crecí con el idioma, con lo que mis papás me enseñaron, pero pues yo ya estaba muy mexicanizada y como que fue mucho rechazo de parte de los coreanos hacia mí. Creo que por eso fue que me alejé como de la comunidad coreana. O sea, los mexicanos son muy cálidos y si necesitas algo vas y ellos te ayudan, pero también cuando fui a Corea me di cuenta de que sí, la gente es muy, muy fría. O sea, no sabía que los coreanos de aquí de México eran tan parecidos a los de Corea de allá. ¿Cuáles son tus lados más mexicanos hoy en día? Mi español, pues toda mi vida fui a escuelas pues mexicanas. Cuando llegué a México no sabía tanto coreano porque pues estaba chiquita y lo que sabía pues se me olvidó. También pues de mis amigos aprendí groserías. O sea, me escuchan hablar y dicen, esta morra está loca. O sea, albureas sí, y todo. Más de lo que me gusta. ¿Cómo fue para ti crecer entre esas dos culturas? Mis amigos me invitaban a sus cenas navideñas y las fiestas, pero por ejemplo Año Nuevo en Corea se comía una sopita para celebrar el Año Nuevo y pues en México es más de estar en la familia, pero cuando cumplí 25 tuve como que mi crisis de identidad, o sea, bueno, como que nunca me había molestado, nunca me había cuestionado de las dos culturas, sí me hizo pensar que pues no soy ni mexicana ni coreana, porque para los mexicanos yo soy muy, o sea, me veo asiática, pero para los coreanos no soy lo suficientemente coreana. Siento que no tengo que pertenecer a fuerza a ninguna de las dos. ¿Puedo ser las dos? Exacto, puedo ser las dos. Hay muchas cosas que me gustan de México, muchas cosas que me gustan de Corea, hay cosas que no me gustan de las dos. Y pues me di cuenta de que pues yo tampoco, o sea, nadie ha vivido lo que yo he vivido, o sea, lo que yo he tenido que pasar con mis papás, o sea, porque son migrantes y tengo que estar ahí ayudándolos. Mis amigos mexicanos me dicen como que no entienden esta responsabilidad que yo tengo, o bueno, que yo siento que me estoy poniendo a mí misma. Igual todos mis amigos coreanos pues han vivido cosas diferentes y como que me entienden un poco, pero no totalmente. Cuando fui a Corea también fui a un congreso de medicina, de dermatología, medicina estética, y ahí fue cuando dije, o sea, en Corea tienen todo, o sea, bueno, también creo que muchos videos en TikTok pues salen que en Corea tienen toda la tecnología, todas las máquinas. Creo que en México sí está esa tecnología, pero no es la misma. Y también, pues estuve en Seúl, pero también estuve en Pueblito, en donde nací. Y Seúl, o sea, pues las pantallas en todos lados, como que es mucha comunidad, no sé cómo decirlo. Pues había gente ahí en la calle leyendo libros, sintiéndose cómodos, o sea, sin miedo a que les roben algo. Música en todos lados, todo bonito. O sea, como que fusionaron la tecnología con lo tradicional. Y pues eso se me hizo muy bonito. Y digo, aquí en México también, pueblitos mágicos, muy bonito. Y no quiero que cambie eso porque así está bien. Digo, de celulares tenemos Samsung, LG, Hyundai, carros y todo eso, pero digo, no voy a decir que me sentía en el futuro, pero me sentía pues calles limpias, todo eso. Más ordenado. Sí, todo más ordenado. ¿Y fue tu primer viaje a Corea del Sur? Sí, o sea, fui porque fue la boda de mi hermano, se casó. O sea, es que iba a ir antes, pero me iban a mandar sola y tenía mucha ansiedad. Dije como que no, como que voy a conocer a toda mi familia, porque mi mamá tiene 8 hermanos. Mi papá tiene 2, y dije, o sea, voy a conocer a todos mis primos y no sé hablar bien coreano, entonces
pensé que me iba a dar mucha ansiedad, pero pues no. Bueno, esta vez que fui con mis papás estuvo muy a gusto, la verdad. O sea, toda esa ansiedad y ese peso que me estaba poniendo a mí misma, pues, o sea, como que desapareció. Los conocí, me dio gusto verlos y todo. Pero sí fue la primera vez y solo fui por 15 días, así me gustaría regresar para experimentar y vivir más, porque sí, esos días estuve muy de aquí para allá. También regresando tenía finales, entonces sí estaba muy estresada y me gustaría ir como más para disfrutar y conocer otras partes. Y pues espero sea pronto. Los coreanos mexicanos que yo conozco aquí, que también llevan toda su vida acá, tienen también esa dualidad, pero siempre tienen ese fuerte, bueno, la mayoría que conozco, vínculo con su comunidad coreana. Yo en la iglesia, pues yo iba desde chiquita, o sea, desde que llegué a México, creo que la comunidad coreana que conozco pues ha sido por la iglesia, pero pues no tuve muy buenas experiencias, o sea, sí, me trataba muy mal. Entonces yo por eso creo que tuve la mentalidad de los coreanos son malos o cosas así, Claro. sobre todo porque estaba chiquita y pues no sabía qué estaba pasando. O sea, me trataban mejor en la escuela los mexicanos, los maestros, o sea, que mis propios amiguitos de la iglesia. También se me acercaba mucha gente que friki, bueno, o sea, que les gusta el K-pop. Y yo no entendía qué estaba pasando. Entonces dije, no, o sea, yo me voy a alejar completamente de esto porque, o sea, yo ni sé de K-pop, o sea, ¿por qué se me acerca la gente? O sea, para ese entonces yo solo había tenido una amiga coreana que, o sea, la conocí cuando llegué a México cuando tenía 4 años. Y pues fue mi amiga por mucho tiempo, pero también, ella también por querer pertenecer a la comunidad coreana, como que se juntaba más con ellos y ella también tenía, bueno, es que ella sí es mexicana, pero sus papás son coreanos. Y ella como que sí quería esta sensación de pertenecer a los coreanos porque siento que le faltó tal vez, no sé, el crecer en Corea y todo eso. Y yo era lo contrario, o sea, yo me quería alejar completamente de los coreanos porque pues me trataban mal y eran, o sea, como la comunidad es muy chiquita, todo el mundo se entera de todo, inventan cosas, o sea, son muy chismosos. Y, o sea, yo iba a la iglesia pero porque me obligaba mi mamá, o sea, yo nunca quería. También, o sea, también me estuve cambiando de iglesias, pero yo sentía que no pertenecía justamente porque ellos sí crecieron con la comunidad coreana, o sea, con amigos coreanos y así, y yo, o sea, yo todos los domingos iba a misa y me iba a mi carro a esconderme, o sea, entonces, pues sí, o sea, como que no conviví con muchos coreanos y por eso me alejé mucho. Hubo un tiempo en el que sí regresé a la iglesia y la pasé bien, o sea, éramos poquitos y la mayoría éramos, o sea, que ya llevaban mucho tiempo viviendo en México o que hablaban en español, entonces, o sea, pues siempre hablábamos en coreano y en español. Y ahí sí me sentía cómoda, pero, o sea, sí, hubo muchos factores que me hicieron querer alejarme de todo eso. Ahorita la verdad es que sí me arrepiento mucho de haberme alejado, pero pues estaba chiquita, o sea, Claro. no era como que yo pensaba que eso era lo mejor para mí, pero, también como no tenía mucho contacto con mi familia en Corea, pues no sabía de lo que me estaba perdiendo, no sabía qué era lo de la familia, entonces yo decía como, no, pues, o sea, no necesito comunicarme en coreano con ellos, no necesito tener esta parte coreana de mí, pero ahorita pues, no sé, como que muchos me han dicho como que aprovecha tu coreanidad, ¿no? Para ahorita que estoy dando consulta y todo eso, pero también ahorita que está de moda. Y pues sí, o sea, cuando fui a Corea me di cuenta que Corea tiene una cultura muy bonita. Pues ¿Qué sí, destacó, por ejemplo, en este viaje para ti? pues, bueno, es que también la tecnología ya es otra cosa. La educación también, o sea, la gente es muy, bueno, o sea, bueno, no, habían personitas groseras, pero generalmente eran chavitos. Pero Esos son groseros en cualquier sí, lado. pero sí, como que la atención hacia las personas, por ejemplo, iba a una cafetería y siento que nunca me habían tratado tan bonito en una cafetería. Digo, aquí en México sí hay gente muy, muy linda y todo, pero sí, bueno, allá también hay mucha indiferencia. Eso también se me hizo raro porque en México no se choca un carro y como que vas y ves si están bien. En Corea chocan y bye. O sea, digo, yo tal vez soy chismosa, por eso me quedo ahí viendo, pero no sé, como Sí, grabando, ¿no? Sí, güey. Lady Bochito. Y
y no sé, o sea, como que también me gustó el ambiente. Algunas personas sí me cayeron bien, o sea, la mayoría sí, pero no sé, siento que es un país muy bonito para vivir. O sea, yo la verdad no viviría ahí por tanto tiempo, pero siento que también en cuanto, digo, yo no sé de gobierno, tampoco de política, pero la atención a la salud también creo que está muy bien allá. Digo, es un poquito parecido a México, pero allá es más accesible. Claro. Em, Ese viaje también tal vez te ayudó a redescubrir partes coreanas tuyas que tal sí, vez antes no sabías que las tenías o las redescubriste. pues es que, o sea, como que fui a Corea y yo pensé que me iba a sentir muy ajena a Corea, pero no, o sea, tal vez el idioma no se me daba tan bien, pero me di cuenta que gracias a mis papás y por la forma en la que me criaron y cómo crecí, sí tengo varios, no sé si, valores coreanos. Y, por ejemplo, el ser fría, el ser seria. Algunos de mis gustos no sabía que estaban tan basados como que en Corea. Em, pero sí, o sea, yo también con mi familia pensé que tal vez no iba a tener, no sé, la educación. Por ejemplo, cuando están poniéndole los platos y todo eso, pues no sé, como que a veces en México es que las mujeres están poniendo cosas así, pero en Corea mis papás de chiquitos me enseñaron a que yo tengo que ayudar a poner los platos, a servir el arroz y todo eso. Y pues no sé, bueno, en México sí, en algunas casas, pero en casas de mis amigos como que no había visto mucho eso de que no, tú nada más espérate ahí y ahorita te servimos la comida. Y pues sí, como muchas, ¿cómo se dice? Mm, manerismos, no son manerismos, como que, sí, o sea, me di cuenta, no sé exactamente qué cosas, pero me di cuenta de que no soy tan diferente a las coreanas de allá, o sea, sí soy diferente, muy diferente, pero en cuanto a educación, bueno, todo lo que me enseñaron mis papás, ahí siento que sí fue muy coreano, y también mi acento en coreano creo que no está tan, es que también he escuchado gringos asiáticos, bueno, gringos coreanos hablar coreano y como que sí les sale mucho el acento en inglés, pero, o sea, a mí me dijeron que, ay, no, sí hablas muy bien coreano y, ay, gracias. Pero pues es porque con mis papás siempre he hablado en coreano y sí, o sea, yo pensé que mi acento iba a estar muy mal, pero no, todo bien. ¿Cómo fue eso, por ejemplo, en una conversación hace, no sé, digamos, 15 años Ujú. con tus papás en tu casa? Ellos te hablaban en coreano, tú Ujú. respondías en... En coreano español. Y Ajá. ellos también entienden español. Yo, es que mis papás, o sea, sí aprendieron, o sea, llevan muchísimos años aquí, pero sí aprendieron palabras. Mi papá estuvo, bueno, fuera de México por mucho tiempo, pero mi mamá como que al hacer trámites y cosas así, como que sí le entienden, pero sí le cuesta un poquito de trabajo. Entonces yo crecí como, o sea, escuchando el coreano, porque mis papás me hablaban en puro coreano y me es más fácil entenderlo, pero hablarlo, la verdad es que sí combino muchísimo coreano con español. Y también de repente a mi mamá, no sé por qué, de hecho, cuando estábamos en Corea se le salía el español, no sé por qué. Y aquí en México, pues se le sale, o sea, también a veces me habla en español y me da risa porque habla chistosa. Pero, pero sí, o sea, mi mamá también me habla combinado. Mi papá sí me habla completamente en coreano. Pero, o sea, creo que mi mamá con mi hermano sí hablan así coreano, coreano, pero también hay muchas palabras en español que no sabemos cómo traducirlas al coreano, entonces mi Mm. mamá también por eso como que, por ejemplo, tenencia del carro, ¿no? O sea, ella, pues sí, o sea, sí, bueno, combina menos que yo, pero sí usa los dos idiomas. Órale. Y dijiste con Ujú. tu hermano hablabas En en... español o en inglés, cuando nos regañaban porque no hablábamos en coreano. para Sí. que no entendieran los jefes. Ujú. Ah, qué chido. Eso me habría gustado un montón, poder hablar con mi carnal en otro idioma que mis papás ni Ujú. idea de que estamos planeando, ¿no? Enseña el español, o no sé. Ya saben hablar, Ah, sí, mis jefes, hoy en día ya saben hablar español.
Bueno, un poquito. Nice. Sí agarran la onda luego. Bueno, Es que mi madre es bien chismosa ya luego y ya luego decía, ya entendí lo que dijeron. con su acento. Y también antes hablaste un poco dijiste, ok, con todo lo que mis papás me inculcaron en la educación, tienen muy bueno, o sea, como generalmente, como la educación coreana, digamos, no solo en México, sino que yo creo que si yo pregunto a 100 alemanes, ¿qué ideas tienes sobre la educación coreana? También muchos van a decir respeto, disciplina. ¿Te Sí. refieres a esas cosas o a otras cosas? Bueno, es que disciplina no tengo tanta, Ay, a pero ver, vamos a ver. Pasaste el estudio de medicina, ¿no? pues sí, pero no soy muy disciplinada. Pero bueno, ¿qué era? ¿Qué destacó en la educación? Es que, o sea, me refiero como a la educación con otras personas. Ok. Fue como, mi mamá siempre me decía, siempre que veas a un coreano, lo saludas. Y bueno, o sea, como que a los coreanos, no sé si a los demás también les enseñaron eso, pero a veces me pasaba que caminaba por la calle, veía a un coreano, lo saludaba y me decía, ¿me conoces? Y Pero yo, ¿cómo reconoces un coreano en la es que calle? es un don que tenemos los asiáticos. O sea, los vemos desde atrás y vemos y decimos, no, ellos son coreanos, estos son japoneses y así. No sé cómo, pero Sí se puede. ¿Y cuál sí. es tu cuota de acertación en esto? O sea, si yo Como, empiezo a saludar cualquier pinche güero que me cruce por la calle, algunos son güeros mexicanos, otros son gringos, otros son... pues, o sea, yo de chiquita saludaba a todo lo que veía coreano, le decía, annyeonghaseyo, pero después crecí y dije, o sea, porque sí Qué se me quedaban feo. viendo feo. Dije, ¿qué Tal feo que vez es no esta eran niña? coreanos. Así, tal vez no me Esa entendía. loca aquí. No, no, no. Pero sí, como que mi mamá siempre me hizo, mm, bueno, tener esa educación como que, o sea, con los coreanos, con adultos, o sea, yo siempre hablar de usted a todos, porque yo veo que en México a un maestro, o sea, los alumnos les hablan a los maestros de tú, De y tú. eso se me hace súper mal. O sea, yo a mi psicóloga le hablo de usted y me dice, háblame de tú, y yo, no, no puedo. Sí, me cuesta mucho trabajo, pero sí como también no sé, el ser como reservada en público, no ser tan, bueno, yo creo que ya me he expuesto demasiado, pero pues sí, como que intentar como que ser sumisa y que me vean como, ajá, como no llamar tanto la atención, ser como muy tranquila. Creo que también soy muy introvertida, o sea, no sabía, pero los coreanos también son muy introvertidos. Los mexicanos, bueno, digo, muchos son introvertidos también, pero muchos están loquitos y los quiero mucho. Pero sí, como que, no sé, yo pensaba que eran cosas como de mi personalidad y yendo a Corea me di cuenta de que toda esa educación, el respeto, y, y bueno, ajá, de que como que solo está en su mundo con su gente y pues así soy yo, muy en mis cosas. Ya. Sí, el de no destacar como mucho y llamar la atención, creo que es bastante como propio de la cultura Ujú. coreana, se podría decir. Sí, bueno, es que como que en Corea todos tienen que destacar, entonces, Destacar por rendimiento, ajá, digamos, exacto, ok. exacto. Pero no destacar, Pero, ay, me pinté el cabello ajá, así, me hizo, si todos se visten de negro, de gris, o sea, como que son muy ya. así. Pero Y, destacar por ajá, chingarle. exacto. O sea, digo, creo que a mí me faltó eso también. Como que mis papás no fueron tan estrictos. Bueno, sí me regañaban por malas calificaciones y todo eso, pero siento que si yo hubiera crecido en Corea, creo que habría sido un estrés muy grande. Tal vez, no sé, sería doctora especialista en neurocirugía, no sé. Pero, o sea, siento que la presión en Corea es demasiada y mis papás gracias a que vinimos a México, como que le bajaron un poquito a toda esa presión, pero igual siento que tuve más presión que otros de mis Ujú. compañeros en la escuela. Em, sí, en general. Pero eso es algo súper interesante para mí ver porque
bueno, como he entrevistado personas de Corea, Japón, Taiwán, China, o sea, muchos países de la región, o sea, eso específicamente de destacar por rendimiento y ser el mejor y Ujú. darle todo hasta que seas el mejor, como está cañón, ¿eh? Sí, también como que el autocastigo que nos Claro. ponemos por no hacer bien las cosas o no sé, siento que tenemos mucho síndrome del impostor porque, o sea, hacemos bien las cosas, llegamos tan lejos y como que no vemos todo eso porque lo habíamos visto como que era mi obligación llegar lejos, Ujú. ¿sabes? Y pues, o sea, yo, por ejemplo, terminé la carrera de medicina, terminé la maestría y, o sea, yo lo veo y digo como que no, pues X, ¿no? O sea, lo tenía que hacer, pero no. O sea, sí he llegado lejos, sí le he sufrido y también muchos coreanos pues sí son de que, no, pues esa era tu obligación, eso lo tenías que hacer, a esto tenías que llegar. Pero, no, en México son más libres, más tranquilos y son como de felicidades. En cambio, por ejemplo, a mis papás, bueno, sobre todo mi mamá, no sé cómo decirlo, pues sí, o sea, como que decía, pues sí, ¿no? O sea, tenías que pasar, o sea, tenías que lograrlo. O sea, en vez de verlo como felicitación o algo, Ujú. un logro más, era más como que, Lo que tocaba, pues. pues sí, tenías que hacerlo. Ya. Y pues sí, toda esa presión. Y también creo que el estereotipo, ¿no? De que todo el mundo cree que los asiáticos y coreanos somos muy inteligentes y todo eso, también creo que he tenido que luchar contra esa presión. O sea, bueno, de que sí tengo que ser buena en tal cosa. Digo, no digo que sea la mejor en mi Claro. salón, o sea, no lo soy, pero, o sea, sí tengo como que esta Sí. presión que creo que indirectamente me pone la Claro. gente con el estereotipo. Sí, sí, sí. Como que ya Sí. le dicen, ah, no, pues seguramente ella Sí. se la va a De que super usa rifar. lentes, estudió medicina, tiene que ser inteligente. Sí, pues sí. Y bueno, sí tocó el piano, entonces, Ah, pues sí, o sí, sea, no, es eso que sí, también. Doctora toca el piano. sí, Sí, entonces sí. eso noto mucho también, o sea, como con los alemanes que tienen siempre lo, "Oh, no, es que los alemanes, como de la organización, de, Ujú, sí, como disciplina también. sí. Yo les digo luego, no, pues si yo les presentara a mis compas en mi pueblo, ya verán qué huevones son, o sea, no. Ujú, Pero sí, en grandes rasgos, un poco, creo que una vez he pensado estaría cool hacer un podcast solo sobre estereotipos, sí. pero de que de los estereotipos de revelar qué es verdad, pero siempre hay algo, un pequeño núcleo de los estereotipos que luego, Sí, luego resuelta ser un poquito verdad. pues sí. O sea, yo creo que, o sea, lo del piano sí, sí es muy estereotipo, Oye, pero pero sí, una cosa, la neta, sí. casi todo, o sea, los buenos amigos coreanos que tengo, con los que socializo, no sé, Ujú. varias veces al año, creo que todos saben cómo tocar Sí, coreano, qué pedo con eso, ¿no? es que sí. O sea, siento que bueno, es que mis papás me metieron a muchas clases de todo. O sea, me metieron a clases de coreano, a clases de piano, de dibujo. Luego yo quise aprender violín. No sé, o sea, siempre estaba como que ahí metida en todo. Pero pues sí, es que eso es muy coreano. Y justo hay escuelas como, bueno, es que, ¿cómo se dice? No son escuelas como tal, pero, ajá, o sea, como que después de la escuela eh, pero, o sea, es de coreanos. Entonces, ya saben, todos los coreanos tienen que estar ahí. También creo que ahí conocí gente, pero pues, la verdad es que ya no me acuerdo de ellos. Y pues sí, también, en la escuela de coreano, ahí tampoco me trataba muy bien, no me iba muy bien. Y por eso, o sea, como que todo ese bullying que sufrí de los coreanos me hizo alejarme. Claro. Pero bueno, sí, estereotipos, sí. Hoy en día, ¿cómo ves tu futuro acá en México? Pues a mí, bueno, es que ahorita con la gentrificación, como que me da miedito que me vean como una gentrificadora, pero, o sea, yo ya soy mexicana, yo tengo mi INE y todo, pero, o sea, a mí me gustaría seguir aquí en México, a mí México me gusta mucho, yo la verdad no me veo en otro país, digo, es que también creo que estoy muy familiarizada con cómo funciona México y pues sí tiene algunas fallas, pero pues hay muchas áreas de mejora. Pero sí, o sea, a mí me encantaría seguir aquí, envejecer aquí, seguir con mi consulta aquí.
crecer profesionalmente aquí, o sea, también pues viajar e ir a congresos o cosas así, pero, o sea, a mí México me encanta, o sea, la gente me cae muy bien. Siento que no he conocido personas como los mexicanos, o sea, son muy cálidos y muy como que te dan la bienvenida. Y sí, se me hace muy bonito. Aquí me quiero quedar. No me corran, por favor. Pues va a ser difícil ya siendo mexicana. Sí, ya, nadie me puede hacer nada. Y soy de Catepec, entonces. Sí, todavía, Sí. antes en el en vivo nos dijeron que, que saques tu acentito de Ay, sí, es cierto, pero. Ecatepunk. Ay, no sé. Es que lo sigo pensando, no sé cómo. Ah, sería como hablar con acento de pusa, no sé. Como año. Ah, pero tú lo quieres hacer en coreano. Ah, o sea, ¿El como. acento de Ecatepec en coreano? Ajá, O sí, en o como. español también, por eso. Ah, ¿qué pedo? No sé. Cámara, mi Este. banda. Guárdame esta navaja, no sé. No sé. Es que también en la universidad estuve con mucha gente fresa y Claro. mucha gente me dice, suenas muy fresa, pero otros me dicen que soy O muy sea, ya neutra, pero es que a empezaste a hablar veces, así, o sea, sí, güey. sí, o sea, súper fresa, O sea, no se me vas a creer lo pegó, que me pasó ayer, güey. o sea, no sabía qué zapatos ponerme, no. Pero sí creo que, es que lo chaca se me sale, o sea, no es como que yo lo intente, se me sale. Es que a Lo veces fresa. sale, sí, en las Sí, situaciones correctas tiene que salir. sí, pues sí, cuando voy al centro yo como que, no mames, como que mil No, pesos por ahí esta madre. obviamente no vas a hablar como fresa, ¿no? Sí, Que, no, no. No, y es que como extranjera me quieren ver la cara de pues sí. TPD y me quieren cobrar el doble. Y yo como que, no mames, señor. O sea, ¿Qué pasó? sí, Yo soy de aquí. también hace poco tuve un problema con un taxista Ajá. y con mi papá, bueno, mi papá estaba ahí, mi papá no habla español, pero yo así que, no mames, señor, o sea, ese rayón usted no lo hizo, no me quiera ver la cara de pendeja. O sea, yo así diciéndole así y el señor así como que, bueno, dame 2,000 pesos. Y yo, a ver, pues le hablamos a la patrulla. O sea, yo como que así bien, o sea, yo cuando me peleo así como que sí se me sale mi mexicana. Pero, ¿Te o sea, quiso sí. cobrar 2,000 pesos? Es que mi papá le tiró el vidrio sin querer. O sea, abrió la Ah, puerta, abrió la puerta y rompió el vidrio, pero el señor dice que le dejamos un rayón. Y le dije, ay, no mames, a ver, ¿dónde está ese rayón en mi carro? O sea, porque yo no lo veo. Y dice, mire este. Y yo, no mames, señores, eso ya lo teníamos desde hace tiempo, porque mi carro ya está muy golpeado. Pero no fue por mí. Pero sí, o sea, el señor de que, no, pues le llamamos a la patrulla. Y yo, pues va, le vamos a la patrulla a ver qué pedo. Y digo, yo no sé cómo llamar a la patrulla, no sé cómo se hace, pero yo como que, pues va. Y decía, no, pues, o dame 3,000 pesos. Y yo, no, le hablamos a la patrulla, hijo. Así, bueno, no voy a decir algo de Dios. cámara. No, sí. Y cuando tengo hambre también me pongo Sí. bien brava. Sí. Ahí sí, no te hubiera dado un dulcecito, entonces ya estarías hablando bien. Sí, pero te diré, no mames. Sí, yo me Pero pongo sí. también bien belicón Ujú. cuando tengo hambre. Hangry, Sí, dicen, hangry. sí. Me pasa muy seguido, desgraciadamente. Pero sí, creo que bueno, no, mi grosería favorita le voy a decir. A ver, ¿cuál es? Es que no sé por qué, se me hace muy satisfactorio decir pendejo. O sea, como que así, sí, porque es que de verdad que yo me quejo mucho de la gente y digo, este es un pendejo. Y pues sí, también digo, no Es digo que sí, es demasiadas poco razón a groserías. veces Sí, decirlo, como, ¿no? Y sientes como uno quita ya, como, ah. sí, me encanta ofender a la gente. No, no es cierto. Yo tuve en la primaria un profe que era muy colérico. Y este güey nos dijo, y tiene algo de verdad, ¿eh? O sea, de que nos dijo, a veces está bien simplemente soltarlo, ¿no? Pues sí, pero creo que yo suelto demasiado. Sí, Porque exactamente. Cuando ya se sí, transforma en un problema de rabietas, ahí ya hay un tema, ¿no? sí, o sea, mis expresiones son de que se me cae algo y digo, ay, verga. O sea, como que. Y luego hay niños y yo, perdón. Y pues sí. A eso también me tuve que acostumbrar muy cañón de qué groserías puedes usar en frente de quién, ¿sabes? O sea, de ese timing. Por Sí. ejemplo, esa palabra de ve. No, sí. Sí, es que también los papás de mis amigos con los que me llevaba mejor eran los que decían groserías. Entonces, como que yo me podía expresar y ser yo y decir groserías y así, y nos llevábamos muy bien. Pero los papás o los adultos que eran más como que serios y así, yo siempre intentaba como que no hablar porque dije, no, se me va a salir algo, no vaya a ofender a alguien.
Pero sí, o sea, las groserías son parte de mi vocabulario también. Cuando estoy presentando, o sea, alguna presentación médica, también como que luego se me quiere salir, pero digo, "Ugh, no, pero ya tengo que dejar de decir groserías. Porque soy una doctora, soy una persona seria, sí. Pero justamente considerando que ahora empezaste a crear contenido en Instagram, yo creo que Sí, podría pegar sí, como también. la doctora que tienes. Sí, si no te lavas la cara, te voy a mentar la madre. Ándale. No, pero es que también, eso fue un tema cuando empecé con lo de mi branding y todo eso, que me quería ver profesional Claro, y no, sí, así, sí, pero tienes razón. siento que lo que llama la atención de mi personalidad es que soy súper mexicana, súper alburera, súper así, ¿no? Y pues sí, también como que sí lo he pensado, pero también digo, siento que perdería mi credibilidad como médico, Podría ser. o no sé, pero pues digo, así soy, ni modo, ¿qué le voy a hacer? Otra cosa que mi mamá me inculcó es que, bueno, es que en México yo veo que la gente se pone ahí en el sol o sea, mi mamá desde chiquita me dijo, aléjate del sol, siempre busca la sombra, siempre ponte protector solar y yo antes decía como que, ay, X. Pero sí es algo que se me quedó y la gente me ve raro porque luego estoy esperando en el semáforo, pero yo me voy hasta la sombra a esperar a que cambie el semáforo. No sé, como que esas cosas también mis amigos me han dicho como, ¿por qué haces eso? Y pues sí, lo de usar protector solar creo que desde chiquita me lo inculcó mi mamá. Y en México como que apenas, ahorita que se hizo viral todo lo del skincare y todo eso, pues apenas se está haciendo. Pero sí, yo de que salgo con mi sombrilla cuando hay sol, aunque me vean raro, ni modo. Sí con manga larga, para que no me dé el sol. Pero pues sí, eso también. Es que sí pega más, o sea, sobre todo considerando aquí en Ciudad de México, estamos a 2200 metros de altura, la radiación UV está altísima. O sea, Sí, yo también normalmente me pongo gorra y... Porque si no, o sea, yo sí. me acuerdo cuando tenía el otro canal y grabábamos fuera, ay, o sea, mínimo quedaba bien bronceado después, ¿no? Pero a veces sí nos Sí. quemábamos también. Sí, pues sí, o sea, siento que en México tal vez ahorita apenas está de moda cuidarse la piel, pero sí, o sea, mi mamá desde chiquita ya me decía, échate limón en la cara para que no tengas manchas, échate, hazte una mascarilla de miel, pero, bueno, a mí no me gusta usar remedios caseros, pero, sí, creo que fue algo que, o sea, siempre me decía, siempre lávate la cara en la noche, y en México veo que a veces nomás se lavan la cara una vez al día y se me hace raro, está bien, cosas así. Es que sí pega más cañón con, bueno, con el tono de piel Digo, que yo ya me tienes hice tú y tengo morenita, pues. yo. No, sí, nos quemamos mucho más rápido. Sí. Antes en el en vivo nos preguntaron de qué parte de Corea eres. De eso ustedes muy... O sea, de Corea del Norte o Corea del Sur. ¿Te Del sur. sucede muy seguido que te hacen esa pregunta? Sí, pero también, o sea, soy del sur, para aclarar. No sé por qué me hacen tanto esa pregunta, pero igual me hacen preguntas de que si traigo bombas, no sé qué, y ¿Cómo yo si traes sé, qué? bombas. O sea, como Ahora, que por el tipo, o sí, sea, por el Kim Jong-un en el norte de sí, Corea. sí, pero tengo una amiga que por mucho tiempo pensó que yo era del norte porque de broma le dije que era del norte, pero no, soy del sur, paz y amor aquí. Pero sí, o sea, es de las preguntas que más me Sí. hacen cuando me conocen. Existe ese gran morbo, ¿no? Acerca del Ujú, norte, sur, qué onda, porque son tan sí. diferentes, qué sucedió. Ujú. Cada quien, yo qué sé. También antes alguien en el en vivo nos preguntó qué onda si no te molestaba, si te, o sea, aquí en México, como no todos, pero muchos a los asiáticos en general se refieren, mira, no sé, China, chino. Ujú. Bueno, antes sí me molestaba, o sea, yo escuchaba la palabra chino, aunque hablaran de cabello chino, cosas así, y yo me triguereaba, pero ahorita ya creo que como el K-pop y todo esto está de moda, ya es más que me gritan añón, bueno, o sea, hola en coreano, o que me dicen coreana, o cosas así, pero antes sí me molestaba muchísimo, y creo que no solo a nosotros los coreanos, sino que a todos los asiáticos, o sea, no nos gusta que nos digan que somos de otro lado. Y digo, no es por hate a los chinos ni nada, o sea, solo como que pues Pues sí, no reconozcan que hay es, más países en pues Asia. sí, un montón. Sí, pues ya ahorita como que ya le bajaron, entonces ya estoy en paz.
¿A poco ahora ya te identifican como coreana y te dicen, año? Sí, como que es que me pasaba mucho, bueno, me pasa mucho que en la calle me hablan y, bueno, ¿Qué te dicen en antes la calle? en ¿Eres la, coreana? no, o sea, Ya saben que eres no, coreana. no, no, o sea, por ejemplo, va pasando un carro y me empiezan a decir como, o sea, como que no sé cuál es el afán de hacer eso, pero sí, como comentarios así, o me gritaban China, o cosas así. Pero también estoy en restaurantes de repente y me dicen Añón, o sea que es hola en Corea, en coreano, y ya como que, ay, ¿qué está pasando? Y pues sí, pero sí ha llegado gente. Ah, una vez se acercó una niña chiquita y me dice, ¿tú eres coreana? Y yo, sí, soy coreana, no sé qué. O sea, como que sí se me ha acercado mucha gente a preguntarme de dónde soy, que si soy coreana, o asumen así como que, ay, tú eres japonesa, ¿verdad? Y yo, no, soy coreana. Em, y así. Pero también, pues de chiquita me han pedido fotos en la calle. eh, sí, también. Bueno, es que no suelo ir como a eventos de K-pop y todo eso, porque me siento muy expuesta, pero pues sí, como que la gente que le gusta la cultura coreana quiere conectar con coreanos y sí se me ha acercado gente como que, ay, es que yo quiero aprender coreano, yo quiero ir a Corea. O sea, tengo varios pacientes que también dicen, ay, es que quiero conocer Corea. Y pues sí, o sea, sí me hacen muchas preguntas como de Corea. Y antes, cuando me alejaba de esta cultura coreana, yo evitaba, o sea, me molestaba muchísimo que me preguntaran cualquier cosa de Corea y todo esto, pero ahorita creo que ya estoy como más abierta y bueno, también creo que conozco un poquito más de la cultura coreana, entonces ya puedo responder con más confianza. Y pues sí. ¿Qué sientes como que es lo que más les causa curiosidad a los mexicanos sobre la cultura coreana? O sea, fuera Mm, obviamente de lo obvio, ¿no? Lo que súper triunfó, K-pop, K-drama, ciertas sí. bandas de música, Pues actores. sí, o sea, me preguntan mucho que si los hombres coreanos son como en los K-dramas. ¿Y qué les dices? Y yo digo, no. O sea, es A que ver, como también para comenzar, ¿cómo son en los K-dramas? como muy románticos, tóxicos a veces. Bueno, es que yo no veo muchos K-dramas, pero sí he visto que son como bien tóxicos y romantizan eso. Y eso no, no se me hace. Románticos tóxicos. Sí, como que te enojaste con él, pero en 10 segundos te compra algo de comer porque tienes. O sea, como que, no sé, como en los K-dramas le ponen acá efecto de sonido y todo eso, pues se ve como que romántico y también están mostrando como que el POV del vato, como que el vato oculta sus intenciones románticas, no sé cómo decirlo. Ujú. Pero sí, o sea, yo siento que en Corea, no, no todos, pues, pero sí es mucho el machismo, el de tú te quedas en la casa, limpias, me cocinas y, y así. Entonces siento que mucha gente ha romantizado y dicen, ay, yo quiero un coreano, no sé qué, pero es que no son como en los K-dramas. Em, digo, yo qué sé, no, digo, no, no he salido con coreanos, entonces no sé. Pero por lo que yo he visto y me han contado es que sí son como muy controladores también. Y sí, o sea, de, de eso. ¿Y qué más? De la Mm, cultura en general, ¿qué es? O sea, pegó mucho de K-drama acá, pero por ejemplo, hay muchos que quieren de repente aprender coreano, por ejemplo. sí, pero ahí también, es que también hay gente que quiere aprender coreano porque le gusta el K-pop y quiere entender las Entender. canciones. Pero también mucha banda le encantan las rolas de Rammstein y no veo Exacto. gente, o sea, en filas inscribiéndose para cursos de alemán. Hay algunos que sí. Ah, Los que, la mayoría, por ejemplo, de los que yo he conocido que les mama la cultura y el idioma alemán son súper, así son más nerds y "Oh, es que yo quiero leer, no sé, algún filósofo en alemán, ¿no? Yo digo, mamadores. Ajá. "Dios, ni siquiera yo lo leería, es mi idioma de materno, güey". Pero es que también como la gente, o sea, ve los K-dramas y también siento que se quieren acercar a como que la cultura coreana, pero hay gente que sí se interesa por la cultura coreana de verdad y pues aprenden coreano por eso, pero sí hay otra gente que pues nomás para hacerle así al mame, como que quieren aprender coreano y digo, está bien aprender un nuevo idioma, está bien y no es fácil, pero pues a veces siento que
que se quieren acercar a la cultura coreana por la razón incorrecta. Ujú. O no es que haya razón incorrecta, pero sí, como que más por lo que está de moda que por lo que de verdad es Corea. Porque también Ok, siento que romantizan claro. mucho Corea y así. Pero Mm, existe eso en todas partes, ¿verdad? sí. De hecho, yo también aprendí alemán porque me gustaba el alemán, ¿Ah, pero sí? ¿Sprichst du Deutsch? no, nein. Nein. Aprendí 2 años y se me olvidó. Pero, o sea, sí como que, sí tuve así como que me quería acercar al idioma, no me acuerdo ni por qué, pero supongo que así les pasa a las que están aprendiendo coreano. Tal vez te gustó Tokyo Hotel. No, ahí Era sí, una... ¿Ah, sí? Sí, sí, súper órale. fan. ¿A Ah, poco por son Tokyo Hotel. alemanes? No Sí. sabía. No, yo. Órale. Sí. Ponte aquí. Ay. Es que Tokyo Hotel fue, es una banda, no sé si todavía siguen existiendo. Bueno, los hermanos, son dos hermanos y dos otros, ¿no? Y tuvieron mucho pegue de repente. Y bueno, cuando yo tenía mi edad más o menos, estos güeyes, un poco más chavos que yo. Y a todo el mundo les sorprendió en Alemania. Y eran unos güeyes que se maquillaban, ¿no? Y como, sí, como crearon algo nuevo. Y de repente fue muy raro ver como que en países como Francia, que nunca nos pelaron, como de repente los morros querían aprender alemán, Ah, ¿no? pues yo era más de Ramstein, pero, o sea, Ay, no era por. Pero no, no aprendí. Bueno, no sé por qué me metí eso. Igual aprendí por francés, pero tampoco me acuerdo. Entonces, claro. no sé, cosas de asiáticos, ¿no? Querer aprender cosas. Pero es muy interesante que dices eso, o sea, como que muchas veces, obviamente, y yo me incluyo a mí, ¿no? Yo me acerqué también al español, no sé, cuando tenía 15, 16 años, porque tenía una idea más, sí, es como, si Mm, romantizas todo, no suena sí, diferente, dices, guau, he visto esa película, ¿no? Es como el primer punto de partida, y ya luego, ¿cómo ujú, descubres más cosas? sí. O sea, como que, bueno, Corea también promueve mucho el turismo, Ajá. pero pues también hay muchas cosas raritas, como que hay gente, hay muchísimos pervertidos, pero la gente no ve ¿Como eso. Stalker? O Sí, también hay muchísimas cámaras en los cuartos, o sea, en los Airbnbs y así. Pero la gente que ve Corea, o sea, no ve esa parte. claro, O sea, que solo ven lo bonito de que, ay, sí, hombres coreanos, ay, sí, las flores y las mandarinas y no sé qué. Pero, pues, no, o sea, yo siento que para entender un país o una cultura sí, tienes que ver todo, sí, todo claro, completo. lo bueno, lo malo, Sí, lo lo feo, feo, lo bonito. sí. A mí me saca siempre de onda cuando alguien dice, es que me encanta el alemán porque yo quiero aprender de lo que decía Hitler en sus discursos. Me ha pasado y yo digo, ok, güey, o sea, que estás bien, carnal. Ay, no, la gente Pero está hay, loca. o sea, y no necesariamente tienen que ser fans de la ideología, ¿sabes? Nazi, Ujú. sino como lo hacen por una curiosidad, por un morbo, por un interés histórico, una mezcla de todo eso, ¿no? Y digo, órale, está Sí, cañón. pero ay, no. Yo qué sé. Pero sí, o sea, también eh, creo que, o sea, mucha gente se me ha acercado porque quieren vivir esa experiencia de cultura coreana, pero yo no la tengo. Entonces, o sea, si llegan y quieren ser mis amigas, justamente porque pues, soy coreana, entonces creen que les voy a dar una probadita de lo que es, y la verdad es que, pues no, o sea, soy más mexicana y por eso como que tampoco me encanta conocer gente porque tienen una idea de mí, un estereotipo y medio sí soy, pero soy bien mexicana y no saben todo lo malo de Corea. Y yo así como que, ¿sabías que en Corea hay muchos suicidios por el estrés? O sea, y la gente no sabe eso, como Ujú. que solo, no sé, Ya, digo, México también tiene muchas cosas, claro. pero Hace falta como tal vez ujú, un canal de YouTube en español que explica justamente, ¿no? Lo bueno, lo bonito, pero también lo feo, sí, el de lado todo lo que... oscuro, Sí, porque el también iceberg Japón, sí, Japón lo romantizan mucho y sí también. está muy bonito, pero y muy limpio y lo que Sí, quieras, pero pues también hay gente bien rara. claro. Pero igual, como yo veo mis paisanos romantizando bien cabrón Latinoamérica en general, ¿no? Ma, es que sí es bonita. Es que sí es bonito, pero también los que vivimos Ujú, aquí, los que hemos visto muchas partes, sabemos sí, que exista también un detrás de siempre, ¿no? sí, pues sí. Sí. Sí, todo tiene una cara buena y una mala, entonces. ¿Y a ti qué te,
costó, por ejemplo, aprendiendo el coreano? Bueno, aprendiendo, dijiste como te metiste en un curso de coreano. Hacía clases de coreano ¿Qué, antes qué de fue irme lo a más Corea. difícil para ti? ¿Fue pronunciación? ¿Fue gramática? ¿Fue...? Las palabras. Es que también le pedí a mi maestra que si me podía enseñar palabras médicas. Le di la historia clínica que yo aplico en mi consulta en español y me lo tradujo todo y yo, o sea, como que sí sabía algunas palabras, pero creo que la conjugación es lo que más me cuesta trabajo, o bueno, juntar las Ujú, palabras, porque generalmente yo en coreano como que me sé la palabra, pero no sé cómo unirla a la siguiente palabra. ujú, Y eso fue lo que me costó un poquito de trabajo, también aprenderme las palabras porque son palabras difíciles. Habían algunas que sí, la pronunciación estaba de difícil, pero en cuanto a pronunciación creo que no fue tanto el problema. Fue más que, o sea, era demasiada información, ujú. palabras difíciles, la conjugación, o sea, como que no sabía cómo combinarlos. em, sí, los órganos también. Digo, el presentarme con la gente, pues X, porque pues ya eso ya medio me lo sé. Nada más me lo enseñó como más formal. em, pero sí, lo médico creo que fue lo más difícil. Igual en Corea, cuando hablaba con mis familiares, yo como que decía las palabras e igual me entendían. Pero pues sí me gustaría como que hablar más fluido, Ujú, pues haciendo mis oraciones completas, porque en general también pasa mucho en coreano que estás diciendo algo y no necesitas terminar la frase para que te entiendan. ujú. Porque, por ejemplo, puedo decir agua y te dicen, ¿quieres agua? Ok. Entonces, por ejemplo, yo decía como que, 좀 주세요", y así. Pero antes de terminar la frase, ya sabían qué quería. Y, y así. Entonces, siento que a veces no tienes que saberle tanto nomás las palabras o así, y ya. Para atinarse. Sí, para que adivinen y entiendan más o Ahora, qué menos. interesante que mencionas la parte de los órganos y las partes del cuerpo. Eso es lo que a mí me cuesta Sí. mucho en español. Yo- como cuando mi entrenador dice, no, y ahora agarra de tu tibia. Y yo, ¿qué tibia? ¿Qué es tibia, güey? ¿No? Y pon tus pies en su ingle. Y yo, ¿qué? No, Bueno, pescuezo, eso, o sea, un chingo de cosas. Eso como que yo, ¿qué? pues sí. Bueno, es que también como estudié medicina, pues ya, todo Claro, me lo sé. te los Pero tienes que. sí, en coreano sí está difícil, está complicado. Bueno, yo siento que el idioma coreano no es tan difícil, pero no sé si es porque yo crecí con Ya. el idioma. Pero siento que el español es muchísimo más difícil, la verdad. ¿Qué es tu comida favorita acá? De México, me encantan los pambazos, me encanta el mole, Ah, eso. me encanta. Y el pozole, los tacos, obviamente. No sé, los pambazos tienen un lugar especial en mi corazón. No sé por qué, pero me encantan. Ujú. Por si me quieren llevar pambazos a mi consulta. Pero bueno, ajá, ¿cuál es tu comida favorita? Mexicana. Mole. Sí, es que a muchos mexicanos no les gusta el mole, no entiendo por Sí. qué. No, el mole es lo máximo para Sí, mí. confirmo. Apapacha el corazón. Es como da una Sí. sensación como calentita cuando lo comes, como si te estuviera abrazando por Ujú. dentro. Sí, pero los mexicanos... A ti no te gusta el mole, ¿verdad? Sí, ah. Es que muchos de mis amigos no comen picante, o sea, mexicanos, no comen picante, no les gusta el mole, no les gusta tacos de lengua y cosas así. Yo qué sé, Ay, a mí pero me encanta tacos de lengua. bueno, creo que yo no he comido, entonces no Yo, puedo juzgar. yo tengo una anécdota. Una vez llegaron unos amigos alemanes y mi esposa me regañó muy feo después. Dijo, oye, estás loco, ¿cómo les trajiste a llevas a ese lugar? Y como fuimos ahí a las micheladas en Ujú. Tepito, y ya Sí. después fuimos a una taquería donde su especialidad es taco de ojo. Pero la neta, yo ya andaba un poco entonado y así, ¿no? Ujú. Entonces dije, bueno, vamos, ¿no? Y como un trompo de madera, ¿no? Pam, 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 y todo era como una sopa de ojo. Y Uh, claro, o sea, si tú creces con eso es normal, pero yo no dimensioné en ese momento, que tal vez para ellos que vienen ahorita desde Berlín no es tan normal Bueno, comer eso. pues a conocer y experimentar, porque sí he escuchado de muchos
extranjeros que justo quieren ir a Tepito a vivir Ajá. como esa experiencia. Digo, yo me alejaría, pero pues sí, o sea, mucho. De hecho, fui hace un tiempo y había mucho extranjero, o sea, Sí, quieren vivir sí, esa claro. Porque hay experiencia. muchos videos virales ya en muchos idiomas. Ay, Sí. fui al barrio más peligroso del mundo, de Ujú. México. Bla. Sí, pues sí Pues está feo. sí, como por el morbo, pero al final como es muy comercial. Yo lo conozco desde hace bastante Pues tiempo y es que, bueno, yo también, mis papás en algún punto, en algún momento trabajaron en Tepito y pues sí. también estuve ahí. También el servicio social de la carrera lo hice cerca de ahí. Y pues sí está feo, la verdad. Pero es que también la Lagunilla, que es donde muchos extranjeros van como a comprar cositas vintage, pues ahí no está tan feo, pero ya si te metes más sí está Pues obviamente tienes que peligroso. andar a las vivas y así, pero Sí, pero sí, ya siento que Tepito se ha vuelto como un pueblo mágico para los extranjeros porque, pues sí, ya como que no les importa y ahí van a vivir. sí. No, hasta hay tours y todo, ¿no? Dios Que santo, sí. puedes reservar y pues te acompañan y que no te pierdas ahí. Y Mejor vas a no las miches. vayan. ¿No te gustan las micheladas? Es que no, casi no tomo alcohol, Ah, pero sí, me gusta la cerveza, pero sí, micheladitas. Es que hace mucho que no tomo micheladas. Ahorita vamos por unas. Sí. y en Corea, ¿qué tomaban ustedes? Ah, Esa cosa dulce, ¿no? cosa dulce. O sea, de alcohol está el Ajá. soju y Ah, está soju. el Sí. bakoli, No, el que son soju me como pone que... hasta Sí, la... a mí también. Es que el de sabor, como que, bueno, los de sabores, como que sientes que no te pega tan fuerte porque el que viene solito, o sea, sabe a puro alcohol Ya. etílico. Pero el que tiene sabores, pues sí está rico. Y como está dulce, no te llega tanto. Y yo, bueno, los coreanos también son muy borrachos, pero yo me pongo rojísima. No sé si has escuchado del Asian Flush. Así Ajá. me pongo súper roja, casi morada, con tantito alcohol. Da Pero igual que alcohol sea. O sea, sí, si es una cerveza, te pones roja también. sí, o sea, por ejemplo, con el soju, con un shotcito, ya estoy. Pero con cerveza, con media cerveza, me pongo también mal. Me da mi taquicardia, me pongo toda, sí, me da un buen de calor, luego me da mucho frío. Ay, no, horrible. Por eso evito el alcohol, pero el soju, bueno, el bakoli siento que es más noble, más tranquilo. Ese sí, sí lo tomo de repente. Está rico. Y luego a los soju bombs, ¿no? Ay, sí, no, eso no lo... ¿Cómo Siento que son son esas? como, es que es un shot de soju con cerveza, Oh, pues, pero, ay, buenas noches. sí, ya, siento que son como los, ¿cómo se llaman? Los que ya no venden, Ah, ya, los que tienen Red Bull. submarinos. En Alemania era Mm, U-Boot. no O sé, sea, chela con un shot dentro, ¿no? creo que sí, ay, no sé, es que tenía Red Bull, ay, Ah, no sé cómo ya. se No, llaman. eso también está cañón. Sí, de esos me gustaba. Ay, A mí ay, también. sí, Yo tomaba bastante eso de Red Bull con vodka. Era una ay, locura. tu Con corazón otra ahí todavía. sí, ¿no? Es que creo que ahí solo Bueno, dejé 30 años allá. sí, ni modo. Pero como me gustaba mucho vodka Red Bull. Mm. Nosotros lo llamábamos, sí, refresco de antro. Bueno, no, pero ¿has probado el alcohol coreano? O, bueno, o sea, Sí, el soju, el sí. bakoli. Es que está bien Ese rico. nunca. Pruébalo. Ese creo que hay de ¿Cómo sabores. es? Bakoli. Bacoli. Es que no es tan bueno, o sea, yo lo tolero, entonces yo no Ujú. lo veo tan pesado, pero creo que también hay de sabores. Pero igual, es que también como que lo puedes tomar como es vino de arroz, entonces lo puedes tomar acompañando la comida y así. El soju se me hace más como de fiesta, como Ujú. para ponerte mal hasta atrás. Ujú. Ay, no. Sí, pruébalo. Después habrá que comer mucho kimchi para Ujú. Para la flora rehacer, intestinal. exacto, Sí. Pero los pues efectos puedes malos. comer kimchi en Kimchi House. Yo siempre ¿Qué son comercial. tus spots favoritos aquí en el DF de Mm, comida coreana? de comida. Es que también como en mi casa crecí con comida coreana, Ajá, no salía mucho a claro, no restaurantes tiene, coreanos. sí. Pero. Ay, perdón. Ah, pero mi mamá ahorita ya tiene un restaurante de comida coreana y china, entonces siempre que tengo hambre voy ahí
y me tratan muy bien. La comida está muy rica y, o sea, sí he ido a otros restaurantes coreanos, pero creo que, o sea, no es porque sea la comida de mi mamá, pero, o sea, sí me gusta más Kimchi House. Y de pollito coreano me gusta K-Monster, que está sobre Varsovia. Ujú. Está, bueno, ahí En está. la Ajá, Juárez, ¿no? ajá, en la Juárez. Sí. Y también el de Seúl, el que está en Millana, en Polanco, también está rico. Ay, ya me dio hambre. Sí, a mí también. Es que me gusta mucho la comida bueno, de todos lados, la Sí, neta. también No me quejo. Kuginara, creo que todo el mundo ha ido a Kuginara. Está también en Génova, en la Juárez, que No, todavía barbecue. no. Pero sí, Ahí también los está top rico. lugares están ahí, ¿no? En esa colonia, Sí, aquí en Ciudad de sí, México. creo que Kuginara es el más popular como de barbecue coreano. Está rico. Pero es caro, ¿no? Barbecue coreano. Sí, un poquito. ¿Cuánto es por persona, más o menos? Ay, no sé, es que como yo como gratis en el Ya. restaurante. Pero 700 pesos Sí. fácil, ¿no? Sí. Es como, yo creo que o sea, si comes porciones grandes, yo creo que 2,000 pesos. ¿Por persona? No, no, no. Por dos mil mesa. quinientos por, bueno, depende. Si son dos personas, yo creo que como, es que yo no sé, como, sí, como 2,000 por 3 personas. Ok. O 3,000 tal vez. Ajá. 1,000 pesos por persona, no sé, Ok. No, sí. más o menos. Por eso yo prefiero los buffets. No manches. Pues sí, también. Siempre se quedan en quiebra después. Mm, ¿Qué te Pues, gustaría decir? Yo sé que mucha gente nos sigue y les encanta Corea. Y la cultura. mm, ¿Qué te gustaría decirles a ellos? Pues que, bueno, para conocer Corea yo creo que necesitas conocer, bueno, como ya mencioné antes, ¿no? Que lo bueno, lo malo, está muy padre que se quieran acercar como a la cultura coreana, que quieran aprender el idioma, pero que no solamente se centren o que no solamente se acerquen a Corea por el K-pop, o sea, porque siento que Corea tiene muchísimas cosas por ofrecer, por enseñar y pues sí, o sea, también acérquense a la cultura, o sea, la arquitectura también es muy bonito, el diseño. em, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la papelería, o sea, plumas y todo eso. eh, También, bueno, creo que Japón está mejor, pero pues sí, o sea, creo que Corea tiene más que solo K-dramas, K-pop. em, o sea, sí, muchísima tecnología. Ah, el transporte público también es muy bueno. Este, mm, pues sí, o sea, como que intenten empaparse de todo un poco, no solo de una cosita que les interesó, ¿sabes? Que engloben todo. Y también que... es que también las fans coreanas son medio... Digo, las fans de K-pop son muy... Muy... ¿Aficionados? Sí, y a veces me asustan, entonces, ¿Cuando te hablan pues a ti o cuando tú ves como si sí. son, es Pues como, hasta salieron en la mañanera los fans de BTS que porque la Profeco y que, ay, no sé, o sea, como que sí tienen mucho poder, como las Swifties. ujú, Y digo, está bien, ¿no? Hacer comunidad y todo eso es muy bonito, pero también siento que muchos coreanos le hacemos el feo a la gente que está como que obsesionada con Corea porque a veces sí tienen una actitud muy como, yo los amo, y aunque hagan las cosas mal, yo los amo, o sea, como que no sé, como bajarle a la intensidad. bájale tantito la Sí, como intensidad. que calmémonos un poco. Sí, Oye, ¿ahora ni me alboreas o sí? no. Es que también necesito agarrar más confianza. No, pero es que no dijiste nada albureable. Y creo que Pero dijo Dani, tu amiga que nos está viendo aquí detrás de las cámaras, pero que ya, con porque pescuezo te la perdiste la oportunidad. Pero yo nunca, chale. nunca, a ver, ustedes comenten abajo por qué pescuezo es alboreable. Yo todavía, es que yo conozco esos videos de esos gorditos que luego van a la carnicería y Ajá, siempre piden cosa pues, y luego va esa canción y pues, no, no, dame otro de chorizo, ¿sabes? Y ya luego pues dicen sí. también de pescuezo y yo, ¿de qué? Explícamelo, por favor, abajo. Nunca agarré la onda. Pues yo tampoco, pero por ejemplo, ayer bueno, es que también me da mucha risa porque dicen llego en 4, o sea, en 4 minutos, pues, pero yo digo, mejor llega a pie, ¿no? O sea, porque vas a, bueno, no olvídenlo. ¿Qué? No olvídenlo.
No ¿Pero sé qué? mucho, A ver, ¿te nada. autoalbureaste o no? ¿O qué? No, nada. Sí, ¿no? ¿No? Es que, no, o sea, mm, no, es que tiene que salir acá. Tiene que ser acá. Sí, Tiene que fluir en el pero momento. sí. Su, muchas gracias por callarlo hoy, contarnos tu historia. Gracias por invitarme. Las redes de Su están abajo en la descripción. Síganla en su Instagram y TikTok, sobre todo, ¿verdad? Sí, Sí. está ahí TikTok, nada más. Ese Bueno, f- en Facebook también. Facebook. Facebook monetiza. Ah, Facebook. Síganme ahí, bro. Ese fue el Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y uno culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chusagur. Bye bye. Ve aquí la historia de Po, un taiwanés que a los 16 años llegó a México, vivió solo en León, Guanajuato y después fue adoptado por una familia mexicana.